Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy en el en el capítulo 8, versículos 4 al 8, donde dice la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta ahí la palabra del Señor. La persecución obligó a los creyentes a abandonar sus hogares en Jerusalén y a huir del acoso de los escribas y fariseos, lo que permitió que allá por donde fueran fuesen regando la semilla del mensaje del amor de Dios, manifestado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. El exceso de bienestar hace que los creyentes se acomoden y olviden su verdadera misión en este mundo. Con frecuencia, Dios, por medio de la circunstancia, tiene que obligarnos a salir de nuestra zona de confort a fin de que le sirvamos. La próxima vez que te sientas tentado a quejarte por las dificultades que encuentras en el camino o de las circunstancias dolorosas que estés padeciendo, detente y pregúntate si no será que Dios te está preparando para una misión de servicio. El Felipe del que habla este pasaje no era el apóstol, como tampoco era apóstol Esteban. Felipe era aquel diácono lleno del Espíritu Santo, escogido para el reparto de la obra social, para repartir los alimentos entre los huérfanos y viudas. Aunque judíos y samaritanos no se llevaban bien, Felipe fue impulsado por Dios a predicarles el Evangelio también a ellos. De ese modo, Felipe cumplía así el deseo del Señor Jesús de llevar el Evangelio a aquel lugar. Evangelio que fue bien recibido por los samaritanos, no solo por los milagros y señales que Dios hacía por manos de Felipe para la confirmación del mensaje, sino también porque recordemos que algunos samaritanos ya habían conocido el mensaje de Jesús por la samaritana, de la que nos habla Juan en el capítulo 4, y por el mismo Señor que estuvo entre ellos y les predicó el mensaje de Dios. ¿Cómo responde la iglesia cristiana ante la persecución? Lo hace de manera sorprendente. En lugar de deprimirse por un sentimiento de derrota, de exterminio, proclama con mayor ímpetu el mensaje del Evangelio. ¿Cuál era la situación? Persecución, cada día más virulenta. Creyentes obligados a huir al destierro, privados de libertad, golpeados y algunos hasta morir. Aún hoy en día seguimos recibiendo informes de la iglesia perseguida. En muchas partes del mundo los creyentes en Jesús y en su palabra siguen siendo discriminados y maltratados por causa de su fe. Lo más triste es cuando los que persiguen a los discípulos de Cristo son aquellos que también se hacen llamar cristianos y siervos de Dios. Como es el caso, por ejemplo, en México, donde la Iglesia Católica Romana está dejando sin casas, sin recursos a multitud de familias indígenas que están abrazando la fe bíblica, la fe de Jesús, incluso agrediendo y asesinando a los que se convierten al Evangelio y se niegan a renunciar a su fe. Todo esto con el consentimiento de las autoridades civiles y religiosas católicas romanas, que dicen ser cristianos, pero que no lo son.
¿Cuál fue la actitud de la iglesia verdadera en tiempos de Esteban? ¿Apostataron de su fe? No. Los esparcidos anunciaban la palabra de Dios allá por donde iban. Predicaban con poder y Dios los respaldaba con señales y prodigios milagrosos. El resultado, un gran gozo de la gente allá por donde se les predicaba. Queridos hermanos y amigos, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que ante los problemas, ante la persecución o el desánimo, eh, podemos asumir una actitud de frustración y derrota, o de valentía, de valor, de ánimo, de victoria. ¿Cuál será la respuesta que Dios espera de nosotros? Sin duda la segunda. Ahora bien, ¿cómo solemos reaccionar nosotros? Y eso dependerá de cada uno en particular. Esteban dio la talla. ¿La daríamos nosotros si llegara el caso? Que Dios nos bendiga con fortaleza, la misma fortaleza que le dio a su siervo Esteban y la que le está dando a nuestros hermanos en México y en otros lugares que están resistiendo a pesar de todo. Felipe y Esteban eran judíos. Su fe en el monoteísmo los llevó a entender que la salvación no podría ser solo para los judíos, sino que el mensaje del Evangelio debía ser universal. No podía ser de otra manera. Por eso predicaron a judíos y a no judíos. La fe que Felipe predicaba no tenía que ver con la psicología, con la autoayuda, tenía que ver con Cristo. Su mensaje era cristocéntrico. ¿De qué hablas tú cuando tienes oportunidad? ¿De tu iglesia? ¿Del pastor? ¿De los locales? ¿De tus métodos? ¿De los proyectos? ¿O de Cristo? ¿De quién hablaba Felipe? Él hablaba de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Aunque los líderes del pueblo judío no quisieron oír el Evangelio de Jesús, los samaritanos se regocijaron con él. Si vemos claro, si algo vemos claro en este pasaje, es que Dios puede transformar aún lo malo en bueno. El sufrimiento de aquellos creyentes que fueron despojados de sus hogares y tuvieron que huir ante las amenazas del Sanedrín, Dios quiso que sirviera para que muchas otras personas, para que muchas familias tuviesen la oportunidad de conocer el Evangelio. ¿Qué te parecen las excusas de algunos miembros de la iglesia actual para no compartir la fe de Jesús? Si nuestros hermanos en la fe pudieron proclamar la palabra en medio de gran persecución, y otros muchos aún lo siguen haciendo, ¿cuántos más podremos hacerlo nosotros que vivimos en paz y que nadie nos persigue? Otra cosa que aprendemos de este texto es que no hace falta tener un título o pertenecer a un grupo selecto o especial para ser usado por Dios, para su gloria y para su honra. Lo único que Dios busca son corazones dispuestos a obedecerle, a servirle. ¿Eres tú de los que Dios puede usar para su gloria? Dios quiere que meditemos en estas palabras a fin de que alineemos nuestras vidas con su voluntad. Así que aprovecha la oportunidad que te ofrece este nuevo día para hacerlo. Medita y después actúa conforme a lo que hayas aprendido. Que Dios os bendiga, queridos hermanos. Comparte estos devocionales con tus familiares y amigos y Dios te use para extender su palabra. Un abrazo en Cristo.